A continuación, informe especial. La semana pasada vimos cómo Gustavo Alejos llevó a J.I. Cohen a convertirse en la mayor proveedora de medicamentos del Estado. Su astucia política, aunada a una red de corrupción, sirvió para garantizar negocios a la farmacéutica a lo largo de más de 14 años. Presiones políticas, financiamiento a candidatos presidenciales son algunos de los señalamientos que pesan sobre Gustavo Alejos, además de haber realizado desfalcos en el Seguro Social e instituciones de salud del Estado de Guatemala. Lo que se pretende, es hacer un estudio de cómo ha sido la relación del dinero y la política en Guatemala. Financiar candidatos a la presidencia como Álvaro Colom, Sandra Torres, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, e inclusive Alejandro Sinibaldi, Manuel Valdizón, ha sido uno de los puntos medulares para convertirse en uno de los más importantes contratistas de medicamentos para el Estado. Como el exsecretario privado de Álvaro Colom pudo llegar a ser uno de los hombres más ricos de Guatemala. Él dice que su fortuna sube a más de 180 millones de dólares, pero se calcula que es aún más grande. A su nombre o al nombre de Testaferros se cree que podrían estar más de 50 fincas. Propietario de Hidroeléctrica, el mayor exportador de cardamomo, propietario de yates, jets, helicópteros, casas en Guatemala, en Miami, en los más bellos complejos turísticos. Se trata de Gustavo Alejos, el hombre que acumuló fortunas, el contratista más grande del Estado de Guatemala en los medicamentos. Hoy el más perseguido por Interpol en 190 países del mundo. Quédese conmigo que continuamos con este especial tratando de conocer hasta dónde llegó la fortuna de Gustavo Alejos y de dónde provino su dinero. Soy Silvia Jerez en Informe Especial. Se investigó la existencia de un grupo organizado con el ánimo de obtener beneficios ilícitos a través de servicios médicos e insumos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Dicha agrupación estaba conformada por Alejandro Enrique Toledo Paz, Juan Pablo Muralles Morán, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Entre los medios de investigación que tiene el Ministerio Público hay 36 llamadas telefónicas donde claramente se escucha la relación del prófugo de la justicia Gustavo Alejos y Juan Pablo Muralles Durán, ambos empresarios farmacéuticos y operadores de la estructura. El ministro de Salud Pública, Mariano Rayo, denunció recientemente un contrato donde existen irregularidades por la contratación de 5.6 millones a la empresa Savia Pharma, que en el programa anterior usted habrá visto, visitamos y es propiedad de Gustavo Alejos. Esta compañía no tiene experiencia en medicamentos renales, ni mucho menos una sede formal. Al día de hoy ya se han emitido capturas sobre quienes pesan la gran responsabilidad de haber cometido grandes desfalcos en el ICTI, en el sistema de salud. Uno de ellos es el socio de Gustavo Alejos, Juan Pablo Muralles, de la farmacéutica Mederi. Además, se encuentra en prisión Alejandro Toledo, otro diligente de la red que fue exdirector del Hospital Roosevelt y ligado a la farmacéutica Farmaclínicas. Gustavo Alejos tenía su sede de trabajo en este edificio, en el área del penthouse que usted ve arriba. Además, tenía oficinas en la Roosevelt, en la zona 1, zona 10, y operaba en distintos puntos del país para controlar sus millonarios negocios.
150 escuchas telefónicas tiene el Ministerio Público para vincular a los 11 detenidos en el proceso de tráfico de influencias que vincula a autoridades del Seguro Social, empresarios y particulares. Personeros de Lix aseguran que el gran operador de esta red era Juan Pablo Muralles, un joven que llegó a acumular fortunas y millones en pocos meses. Él era quien cobraba hasta 500,000 quetzales a los farmacéuticos que quisieran incluir sus productos en el listado básico de medicamentos. Y esa comisión se la entregaba al expresidente de la Junta Directiva de Lix, Juan de Dios Rodríguez. Junto a él operaban Gustavo Alejos y su socio Alejandro Toledo. Se confirma que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social colaboró con el Ministerio Público y la CICIG en el proceso de investigación sobre las negociaciones con medicamentos que de manera ilegal hicieron varios funcionarios del ICS y empresarios, incluido el exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom, Gustavo Alejos. Durante la década del 2000, cuando Alejos fungía como un alto ejecutivo de J.I. Cohen, consigue los primeros contratos millonarios con sobrevaloraciones, pero sería hasta la llegada de Álvaro Colom a la presidencia, cuando él funge como secretario privado y desde acá acumula millones que son adjudicados en contratos a sus propias farmacéuticas que ya fundaba y adquiría para vender al Estado medicamentos sobrevalorados. Una red de corrupción se teje entonces alrededor del intocable y el todopoderoso Gustavo Alejos, que los lleva a hacer una fortuna pocas veces vista en Guatemala. Los lujos, los excesos y la excentricidad fueron parte de la vida de Gustavo. Antes de ser presidente, Otto Pérez Molina vivió en el residencial Bosques de las Luces de Carretera El Salvador. No obstante, al llegar a la presidencia, Gustavo Alejos le ofreció una hermosa residencia en Vista Hermosa que recién había remodelado con todo tipo de lujos. Esta argucia pareciera haber garantizado a Alejos no solo su cercanía con el mandatario, sino también un vínculo directo para continuar con su negocio de venta de medicamentos al Estado. Ahora ya Alejos con sus propias casas farmacéuticas y distribuidoras. No obstante, fue la vicemandataria Roxana Valdetti quien truncó sus planes y se enraizó también en el negocio de los medicamentos. Según fuentes del Ministerio de Salud y del ICS, todo lo que se negociaba en estas dos instituciones iba bajo el visto bueno de Roxana Valdetti. Quiero contarle que con Gustavo Alejos, la última vez que me vi, yo soy una mujer de blanco y negro, no acepto el gris y no me gustan las personas grises. Y Gustavo Alejos es una persona que a veces dice muchas historias y no dice la verdad. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo prefiero guardar la amistad hasta aquí y mientras yo esté en la vicepresidencia prefiero que no hablemos. Eso puede ser hace casi 2 años. Yo creo que él se tenía que defender porque le estábamos sacando por corrupción. Entonces, cuando usted toca un interés o cuando usted toca a algún corrupto, pues se tiene que defender. En el año 2009 el nombre de Gustavo Alejos recorrería el mundo, luego de que Rodrigo Rosenberg graba un video que se presenta post-mortem, donde lo acusa a él, a Álvaro Colom y a Sandra Torres de ser los asesinos intelectuales de Don Khalil Musa. En este mismo tiempo surgen sindicaciones que jamás son comprobadas de Gustavo Alejos y la captura de los hermanos Valdés Pais, que se habría originado a causa de presiones
de este jeque de los medicamentos que quería sacar del mercado a los hermanos Valdés Pais, que también eran proveedores muy antiguos del Estado en medicamentos. Las componendas, las traiciones y el poder que ejerce Gustavo Alejos en los más oscuros negocios y asesinatos estuvo presente por aquellos años en todos los medios de comunicación. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Rosenberg Marzano y lamentablemente si usted está en este momento viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colón con la ayuda de don Gustavo Alejos y del señor Gregorio Valdés. La razón de por qué estoy muerto al momento que ustedes vean este mensaje es única y exclusivamente porque hasta el último momento fui abogado del señor Khalil Musa y de su hija Marjorie Musa, a los cuales fueron cobardemente asesinados por el señor presidente Álvaro Colón, con el consentimiento pleno de su esposa Sandra de Colón y con la ayuda de Gregorio Valdés y Gustavo Alejos. Sin embargo, el cambio de gobierno representó una gran oportunidad para Gustavo Alejos. El nuevo presidente, Otto Pérez Molina, necesitaba una residencia y muy pronto Gustavo Alejos remodeló su casa en zona 15, la llenó de lujos, hizo inclusive un área para guardaespaldas, le dio su casa. Allí comienza una cercanía con el exmandatario, pero también con la vicepresidenta Roxana Baldetti, con quien posteriormente harían grandes negocios y a quien le prestaría uno de sus yetes. Es un secreto a voces que muchos de estos grupos sí se han beneficiado, han amasado grandes fortunas. Todos conocemos de las empresas que se han beneficiado de contratos con el Estado, de personas que aún ahorita están siendo señaladas por la Comisión Internacional contra la Impunidad y por el Ministerio Público, que sí, o sea, se han visto los cambios en su forma de vida, publicaciones de otros periódicos en donde también hay estudios sobre esas mismas personas y que sí exponencialmente han aumentado sus bienes. Estamos presentando Informe Especial. Conocimos hace 17 años, nos conocimos en la graduación de mi carrera y luego los dos estudiamos medicina. Es muy organizado en lo que hace, tiene tiempo para actualizarse, le gusta mucho sus pasatiempos, ¿verdad? La motocicleta es uno de ellos, da sus paseos en la mañana. Como médico es bastante consciente, es bastante capaz y entregado a sus pacientes. Entonces, como profesional, pues estamos muy satisfechos con los logros que ha tenido él en su carrera. Y como papá, pues es un buen papá, como esposo es un buen esposo, no tenemos ninguna queja de él. Boris es esposo, es papá y también ha sido paciente. Y es parte de nuestro equipo humano. Él sabe lo que significa estar hospitalizado. Eso nos permite atenderte como te mereces. Centros Hospitalarios La Paz. El valor de estar unidos es el respeto de las diferencias. Celebremos los colores y la contribución de cada uno. Porque en armonía
del trabajo y del amor. Levanta vuelo Guatemala. Azúcar de Guatemala. Aprovecha, ven a la Blue Christmas de Hyundai del 12 al 27 de noviembre y conoce la nueva SUV Creta. Además, precios especiales y las cuotas más atractivas en todos los modelos. Días perfectos para hacer tus deseos realidad. Ven y llévate el Hyundai de tus sueños. Aprovecha. $1 Million, Fragrance for Men by Paco Rabanne. Todos los días en Guatemala amanece dos veces. Amanece cuando sale el sol y cuando se encienden las luces que iluminan calles, casas y sonrisas. Hace 3 años nuestro compromiso fue trabajar con empeño y dedicación para brindar un servicio de calidad. Hoy lo hemos logrado, para iluminar el camino a casa, para que el contacto con el mundo sea posible. Llevamos mucho más que luz, llevamos la energía que Guatemala necesita. Somos Energuate, luz de mi tierra. Nosotros como familia tenemos la suerte de que él es profesionalmente muy ocupado, pero hace mucho equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y la familia. Él hace una actividad muy humana, él se dedica a ayudar y a formarse permanentemente para desempeñar su trabajo, muy comprometido, muy responsable. Es una de las cosas que yo le admiro muchísimo, ¿verdad? Puedo decir de que es un excelente papá, ha hecho muy bien el equilibrio y no lo estoy diciendo porque estoy frente a las cámaras, es algo muy cierto, ¿no? Ricardo es papá, esposo y también ha sido paciente. Y es parte de nuestro equipo humano. Él sabe lo que significa estar hospitalizado. Eso nos permite atenderte como te mereces. Centros Hospitalarios La Paz. El valor de estar unidos es el respeto de las diferencias. Celebremos los colores y la contribución de cada uno. Porque en armonía del trabajo y del amor, levanta vuelo Guatemala. Azúcar de Guatemala. Estamos presentando Informe Especial. Que se suman al patrimonio de Gustavo Alejos, se encuentra un Beach Jet y un Learjet. Ambos están valorados en más de 50 millones de quetzales. Eran las naves que utilizaría junto con un helicóptero para transportarse todos los días a sus diversas oficinas. Además de sus jets y aeronaves, Gustavo Alejos cuenta con un yate que se encontraba parqueado en Ran Marina, en Río Dulce. Este perteneció a Roberto Arzú, el hijo del alcalde capitalino Álvaro Arzú. Fue comprado en varios millones de quetzales. No obstante, al día de hoy el yate ya no se encuentra. Se cree que fue sacado del país para venderlo. Lo mismo sucedió con las aeronaves. Cuando nos dirigimos al hangar
de aeronáutica de la zona 13 a buscar las naves de Alejos ya no se encontraban. Según los pilotos, ya han sido vendidas. Una de las naves preferidas de Gustavo Alejos era su helicóptero, que casualmente llevaba su nombre, TG-GAC, Gustavo Alejos Cámbara. Esas eran las iniciales de la nave donde muchísimos políticos viajaron, entre ellos Sandra Torres, Alejandro Sinibaldi y Roxana Valdetti. Él mismo reconoció prestar su helicóptero a Sandra Torres para que viajara por todo el país haciendo campaña política. Además de gozar de sus aeronaves y sus carros de lujos, Gustavo Alejos también se daba una vida de la buena. En Marina del Sur, muy cerca de la casa donde se ubica Roxana Valdetti, se encuentra otra de sus mansiones. Además, existe una casa en Miami que no aparece a su nombre, pero que es de su propiedad. Estos dos, se calculan, alcanzaron más de 30 millones de quetzales solo en dos pequeños bienes, además de 50 fincas que se creen son de su propiedad y podrían estar a nombre de testaferros. La lujosa vivienda de fin de semana de Alejos, en una exclusiva área de descanso de Marina del Sur, también está valorada en 1.5 millones de dólares, mientras que en el sur de la Florida, Estados Unidos, cuenta con un lujoso apartamento valorado en aproximadamente 2 millones de dólares. De acuerdo con Alejos, todos sus bienes están declarados ante la Contraloría General de Cuentas y es así como entre negocios y activos su fortuna asciende a 180 millones de dólares. Aquí atrás mío se ubica Premier Campestre. Este es el lugar donde vivió Gustavo Alejos hasta el día que se fugó. Esta propiedad está valorada en más de 8 millones de quetzales. Tiene un helipuerto. Usted podrá verla por aire. Una mansión impresionante que forma otro de los grandes bienes de Alejos. Además, tiene varias hidroeléctricas por todo el país y es uno de los mayores productores de macadamia. Se ha dedicado en los últimos meses a comprar un sinfín de fincas. En el condominio Premier Campestre, Alejos es conocido por sus vecinos por llevar una vida que supera a los demás por mucho. La opulencia, la ostentosidad y el lujo forma parte de su vida. Se exhibe en vehículos último modelo y deportivos, aeronaves. Además, porta un llamativo séquito de guardaespaldas que le acompañan y donde nunca pasa desapercibido. Mientras que la finca en Jalapa, que asegura fue herencia de su madre, lo ha llevado a convertirse en uno de los principales exportadores de macadamia en Guatemala. Además, tiene otras extensiones de tierra por todo el país.